¿Es la química orgánica y cuál es su importancia? 3. La química orgánica es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos, formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo y silio. Y estos son importantes porque muchos objetos de nuestro ecosistema están conformados por estos elementos. ¿Qué son compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono formado en enlaces covalentes, carbono-carbono, hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno y también nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. Son moléculas orgánicas los compuestos que contienen carburos, los carbonos y los óxidos de carbono. ¿Qué diferencias existen entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos? Los compuestos orgánicos, en primera, pueden ser extraídos de la materia prima que se encuentra en la naturaleza de origen animal o vegetal, o por síntesis orgánica. El petróleo, el gas natural, el carbón son fuentes más importantes. Sus componentes. Los componentes básicos son el carbón, el hidrógeno, en ocasiones el oxígeno, el nitrógeno, el sulfato y los halógenos. También se pueden encontrar en la tierra los elementos como el hierro, el cobalto, el fósforo, el calcio y el selenio. Sus enlaces son covalentes formados por pares electrónicos compartidos. Sus reacciones son lentas y rara vez son cuantitativas, volátiles y fácilmente destilables. Su punto de fusión y ebullición son bajos no son hidrolubles, no son electrolitos y se usan como catalizadores de macromoléculas. Estos se encuentran en la electricidad y en el esqueleto del carbono. Y los inorgánicos se encuentran libres en la naturaleza que forman sales, óxidos. Su composición son todos los elementos de la tabla periódica. Enlace iónico formado por iones metálicos formado por átomos. Y son no volátiles, que son hidrolubles, no solubles en solventes orgánicos y puntos de fusión y ebullición muy altos. ¿Cuáles son las características que hacen del carbono un átomo tan particular? Características del átomo de carbono. El carbono es un elemento número 6 de la tabla periódica, cuyo número atómico es el 6 y sus átomos son 12. Su estructura electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Como ya he dicho, es el elemento más importante de los seres vivos, aunque no sea el que se encuentra en más abundancia. En la corteza terrestre es un elemento relativamente raro. Lo encontramos en la atmósfera en forma de CO2, disuelto en las aguas formando carbonatos y en la corteza constituyendo las rocas calizas CO3, Ca, el carbono y el petróleo. Los enlaces covalentes del carbono y de otros bioelementos son: el átomo de carbono tiene 4 electrones en su última capa. Esto hace que pueda unirse en otros átomos mediante 4 enlaces covalentes. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, por lo que solo podrá formar un enlace simple. El oxígeno tiene 2 electrones de valencia, por lo que pueda formar un enlace simple o uno doble, igual que el azufre. El nitrógeno tiene 3 electrones de valencia, por lo que podría formar 3 enlaces simples, uno doble y otro simple o uno triple. ¿En qué consiste la hibridación del carbono y por qué es importante? Sí.
La hibridación del carbono consiste en un recomendamiento de dos electrones, reacomodamiento de dos electrones del mismo nivel de energía orbital. Al orbital por el mismo nivel de energía, los orbitales híbridos explican la forma que se disponen los electrones en la formación de los enlaces. Dentro de la teoría del enlace de valencia, compuesta por nitrógeno líquido, que hace que compartirlas con cualquier otro elemento químico, pues, ya que sea un alcano o un comburente. La hibridación del carbono es útil, ya que por este método es posible explicar la tetravalencia o la capacidad de carbono, de formar cuatro enlaces con otros elementos y con el mismo carbono. Caso que no se presente en otros elementos. Por esta razón, el carbono puede presentar cadenas largas formadas por enlaces carbono-carbono, como por ejemplo el diamante, el grafito, los alcanos, diferentes familias de los compuestos orgánicos. ¿Cómo se clasifican los compuestos orgánicos? Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, ácidos orgánicos, aminas, esteres, éteres, aldehídos y cetonas. ¿Qué son los hidrocarburos y cómo se clasifican? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen los átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia orgánica, las cadenas de carbonos que pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Se clasifican según la estructura de los enlaces entre los átomos de carbono y se clasifican en hidrocarburos acicílicos, alifáticos y unalifáticos o cadena abierta. Esto a su vez se divide en hidrocarburos saturados, alcanos o parafinas, que no tienen enlaces dobles, triples ni aromáticos. Solo son múltiples enlaces individuales y de cadena. Los hidrocarburos no saturados o insaturados, que tienen uno o más enlaces dobles, alquenos u olefinas, o triples, alquinos o acetilinos, entre sus átomos de carbono, hidrocarburos sicílicos, hidrocarburos de cadena cerrada, que a su vez se dividen en cicloalcanos, que tienen cadenas cerradas de 3 a 8 moléculas de carbono saturados o no saturados, hidrocarburos aromáticos, no saturados, que poseen al menos un anillo aromático, además de otros tipos de enlaces. ¿Cuáles son las funciones químicas orgánicas, sus características y sus grupos funcionales? Hidrocarburos: alcanos, enlace sencillo; alquenos, enlace doble; alquinos, enlace triple; alcoholes, primarios, secundarios y terciarios; cétanos, ácidos carboxílicos; esferas, aldehídos; bencenos cíclicos. Y sus funciones es lo más básico de los hidrocarburos. Los grupos funcionales comienzan cuando un alcano se oxida y da origen a los alcoholes, que a su vez añadiendo más elementos químicos a su fórmula. ¿Cuáles son los criterios para nombrar los compuestos orgánicos y cómo se aplican? Determina el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano. Las cadenas siempre son horizontales. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano, del cual derivan por hilo, metilo, etilo, propilo, butilo. En el nombre del alcano, los sustituyentes producen al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de modo que al sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible.
Tercera, si tenemos varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Cuarta, si el número de cadena principal por ambos extremos nos encontramos a la misma distancia con los primos sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y números para que tomen los menos localizadores. Quinta, si al número en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asignan el localizador más bajo al sustituyente que va primero en el orden alfabético. ¿Cuál es la importancia de los compuestos orgánicos a nivel biológico, industrial, médico y ambiental? Entonces, Importancia tecnológica. Su importancia tecnológica es básicamente la creación y el descubrimiento de nuevos compuestos orgánicos, desconocidos y utilizados para producir productos sintéticos provechosos para el hombre. Importancia social. Su importancia es la mejoría de la calidad de vida y la proporciona al hombre, tanto por darle más comodidades con la copa y la vivienda como por uso médicamente. También es fuente de empleos y genera industrias. La importancia ambiental es el ámbito que se puede apreciar en algunos productos sintéticos no biodegradables, por lo cual persisten en el ambiente como agentes contaminadores del agua y el suelo.